Como corresponde a uno de los históricos del fútbol español, el Betis ha sido campeón de casi todo lo que se puede ser. Vencedor de Liga, de Copa y de muchos otros trofeos, el club verdiblanco ha contado, además, con auténticos mitos del deporte del balompié. La trayectoria del Real Betis, en la que destacan sonoros triunfos, está caracterizada por una filosofía muy peculiar. La fértil historia de un equipo que habría de inscribir su nombre en el palmarés tanto del Campeonato Nacional de Liga como de la Copa del Rey comenzó sus éxitos en 1926, 17 años después de su constitución como Betis Balompié. Aquel año consiguió el galardón de la Copa Spencer al imponerse a su eterno rival tanto en el campo del Patronato como en el de Reina Victoria. En aquella época, el club verdiblanco era ya conocido lejos de nuestras fronteras por una gira realizada en Alemania. Tras la conquista de la Copa Spencer, el Betis se proclamó campeón de Andalucía, un trofeo largamente acariciado que consiguió al vencer por 2-0 al Sevilla el 29 de enero de 1928. Aquella victoria no tuvo lugar en el antiguo campo del Patronato, sino en el Estadio América de Córdoba. Queda para la historia la alineación bética formada por Jesús, Jiménez Tenorio, Castañeda Estevez Adolfito, Manolín Aranda Carrasco, Enrique y Romero. El mismo año de 1928, el Real Betis consiguió enturbiarle al Sevilla la inauguración de su nuevo estadio, ganando por 1-2 con goles de Carrasco. En la década de los 30, la plantilla verdiblanca contaba con jugadores como Jesúsín, Adolfito, Peral, Soladrero o Timimi. Sus sueldos rondaban las 250 pesetas al mes en un club presidido por el inolvidable Ignacio Sánchez Mejías. El Betis, desde la segunda división, realizó un campeonato de Copa impresionante. Eran tiempos de economía de medios, tal como nos explica el sucesor de Sánchez Mejías. Entonces tenían una plantilla bastante reducida, porque como los medios económicos eran bastante reducidos, pues no podíamos tener muchos jugadores y siempre contábamos con unos 15, 16, a lo sumo 17 jugadores. El Betis llegó a la final de Copa del 31 tras eliminar a Real Sociedad, Real Madrid y Arenas de Guecho, aunque los verdiblancos caerían por 3-1 en la final ante el Athletic de Bilbao. Solo faltaban 3 años para conseguir el éxito total. Tras lograr conjuntar un buen equipo, los béticos en la inolvidable temporada 34-35 lograron alcanzar la gloria con el título nacional de Liga. Y entonces el equipo era buenísimo, tan bueno que el trío defensivo, Urquiaga, Arezo y Aedo, pues fueron internacionales, desplazando nada menos que a Zamora, Ciriaco y Quincose, que eran del Madrid, que había que jugar para quitar a uno de esos por las circunstancias, ¿no? El equipo era un equipo bueno, buenísimo, ¿no? Tanto así que el se ganó el primer partido en Madrid 0-1, que nadie se acuerda, yo metió el gol Rancel, un canario, y no se quitó de la cabeza hasta el último partido. Después del triunfo ante el Real Madrid, el Betis encadenó una extraordinaria serie de triunfos ante Barcelona, Arenas de Guecho, Valencia y Donostia. En 5 partidos el Betis tan solo encajó un tanto. La primera derrota llegó recién iniciado el año 35 al caer los entrenados por el irlandés Mr. O'Connell ante el Atlético de Madrid por 4-2. El equipo en el que se alineaban los Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Timimi, Rancel, Unamuno, Caballero, Saro, Lecue, Valera, Espinosa y Adolfo finalizó la primera vuelta con 9 victorias, un empate y una sola derrota. Sumaba 19 puntos con 3 de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado. Mr. O'Connell disponía de los mimbres suficientes para triunfar. La segunda parte de la Liga se abrió con un empate en Sevilla ante el Real Madrid. El Betis se adentró luego en un bache de 3 partidos que superó al vencer al Donostia por 2-4. Luego sucumbieron de manera consecutiva el Atlético de Madrid, Oviedo y Español. Los empates ante el Athletic de Bilbao y el Sevilla dejaron todo pendiente para el último encuentro de Liga, en el que el Betis rendía visita al Racing de Santander. La rotunda victoria por 0-5 con 3 goles de Unamuno y 2 de Caballero colocó al equipo campeón de Liga por primera y única vez en su historia. Aquel 28 de abril de 1935, Sevilla celebraba además el último día de su Feria de Abril. Unos 500 vehículos escoltaron al autobús que llegó a la plaza de Calvo Sotelo, donde los jugadores se montaron en coches de caballo hasta el ayuntamiento.
El equipo que entonó el alirón con la goleada ante el Santander, cuyos jugadores se comenta estaban primados por el Real Madrid, estuvo integrado por Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Saro, Adolfo, Unamuno, Leque y Caballero. Bueno, pues con la juventud que entonces tenía y los forofos que era, pues no tiene explicación, ¿no? El primer título para la ciudad de Sevilla, título importante, porque el Betis ha tenido la suerte, vamos a decirle suerte, de que fue el primer equipo que subió Andalucía a segunda división, fue el primer equipo que jugó una final de Copa, fue el primer equipo que ganó la Liga, y ahora pues hace 40 años, los que tengan menos de 40 años no conocen nada más que un campeón, que es el Betis. Cuatro años después de que el fútbol estableciera de forma definitiva las categorías en 1928, el Betis logró convertirse en el primer club andaluz en ascender a la élite futbolística gracias al triunfo en Heliópolis por 3-1 sobre el Deportivo de La Coruña. Fue el primer ascenso del entonces Betis Balompié, ya que la Segunda República había prohibido los títulos reales. El segundo y tercer ascenso llegaron en las temporadas 41-42 y 57-58. Tras el descenso del año 42, el Betis inició la andadura más penosa a lo largo de su historia, ya que incluso bajó a la tercera división. La llegada al equipo del presidente más carismático que jamás haya tenido el club, don Benito Villamarín, enderezó la desgraciada trayectoria. El Betis consiguió el ascenso matemático en la penúltima jornada ante el San Fernando, un 25 de mayo de 1958. Después vino Sobrado Eduardo, que vino del Real Madrid, vino Esteban Areta, vino León Laza, vino Eusebio Río, vino Paqui, vino Isidro, de ahí ya pues, íbamos Valdera, en fin, aquel año éramos el mejor equipo sin discusión. Teníamos un buen equipo y además se hacía un buen fútbol. Y ganamos en campos muy difíciles y bueno, y ascendimos con claridad, vamos. Después de 8 años en la máxima categoría, el equipo descendió el año 66, pero regresó a primera muy pronto. Era una temporada en la que la segunda división se hallaba dividida en dos grupos. Al clasificarse subcampeón, el Betis debía disputar una promoción ante el Granada o Sevilla. Las autoridades deportivas evitaron una lucha cainita y el rival fue el equipo granadino. El Betis ganó en Sevilla 2-0 y en Granada 0-1, logrando así el ascenso. Pero al equipo le costaba consolidarse en primera y volvió a perder la categoría. Hasta el año 71 el Betis no se iba a reencontrar con los grandes del fútbol nacional. Lo consiguió ante el Burgos, con hombres como Frigols, Telechía, Irízar, Macario, Isauro, Rogelio o Benítez. El sexto ascenso se produjo al proclamarse el Betis campeón de segunda en la temporada 73-74 con Ferenc Sousa de entrenador. Con una victoria en el Villamarín ante el Burgos por 3-0, los verdiblancos se aseguraron el ascenso. El 23 de mayo el equipo se incorporó de manera oficial a la élite al vencer al Tarragona en el último encuentro. Hoy en día los trofeos de verano han perdido buena parte del interés de antaño. Antes, ganar trofeos como el Carranza, el Colombino o el Ciudad de Sevilla eran parte importante del historial de los clubes. Uno de los trofeos que con más orgullo se muestra en el club verdiblanco es el Carranza del 64, conseguido ante un Benfica plagado de estrellas como el mítico Eusebio. Además de un colombino conseguido ante el Huelva, el Betis obtuvo en 4 ocasiones el trofeo Ciudad de Sevilla, instituido por Juan Fernández García del Busto.